Hola, me llamo Rachel Monroe y les llamo hoy para contarles esta historia. Es algo que nunca pensé que diría en voz alta, pero es real. Me sucedió durante una tranquila sesión de oración hace apenas unas semanas. Durante 3 minutos, estuve completamente inconsciente. No sentí dolor ni miedo, pero lo que vi me cambió para siempre. Vi un tsunami, enorme, rugiente, que se dirigía hacia Japón y Rusia. Pero eso es solo una parte de lo que Jesús me mostró. Por favor, si me escuchan, quédense conmigo. Necesito compartir la verdad, no solo la visión, sino también el mensaje. Hola. No sé muy bien cómo empezar esto. No soy oradora. No soy predicadora. Solo soy Rachel, esposa, madre y alguien que ha estado intentando vivir en silencio hasta que todo esto pasó. Estoy grabando esto como un mensaje de voz porque siento que necesito decirlo, no solo escribirlo. Se siente más real así. Quizás alguien más debería escucharlo. Todo empezó cuando estaba sentada en el sofá después de una larga mañana. Cerré los ojos un momento para respirar y rezar. No estaba enferma. No me sentí abrumada. Simplemente me quedé quieta, y algo sucedió. No de forma aterradora. Sentí como si algo me abrazara por todo el cuerpo, pero sin manos, sin presión, solo con suavidad. Sé cómo suena esto. Créeme, lo sé. Si alguna vez te ha pasado a ti o a alguien que conoces, espero que dejes un comentario y lo compartas también, porque quizás entiendas lo que voy a decir. No dormía. Estaba completamente alerta, pero ya no estaba en mi sala. No podía ver el ventilador del techo ni oír los ruidos del vecindario. Había un silencio absoluto, un silencio absoluto. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Y no tenía miedo. Pero la cuestión es que esto no empezó en ese momento. Se había estado gestando durante semanas, quizá incluso meses. No lo tomé en serio hasta que fue demasiado tarde para ignorarlo. De eso es de lo que quiero hablar a continuación, porque quizá tú también estés percibiendo pequeñas señales. Sabes, crecí escuchando sobre Jesús, la escuela dominical, el servicio de Pascua, los himnos navideños, lo de siempre. Pero, siendo sincero, nunca le presté mucha atención. No de forma profunda. No fue hasta principios de este año, alrededor de marzo, que algo cambió. Empecé a notar pequeños momentos de silencio. Como si estuviera en la cocina y sintiera una suave llamada a detenerme y rezar. O soñaba con una luz que me hablaba sin palabras, cosas que antes consideraba imaginativas. Pero poco a poco, empezó a volverse personal. Una mañana, recuerdo oír un susurro más claro que cualquier otra cosa: Rachel, es la hora. Eso fue todo. Sin truenos, sin destellos en el cielo, solo esas palabras. Y de alguna manera supe que era él. Empecé a leer la Biblia de nuevo, no solo por obligación, sino con verdadera hambre. Cada vez que lo hacía, sentía que las palabras cobraban vida. Lloraba sin saber por qué. Sentía una paz que no había sentido desde niña. Pero al mismo tiempo, dudaba de mí misma. ¿Era solo una cuestión de emociones? ¿Todo estaba en mi cabeza? No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi esposo. Me lo guardé, pensando que se me pasaría. Pero no fue así. En cambio, las señales se volvieron más directas. Los pájaros volaban hacia mi ventana todas las mañanas a la misma hora. Un número específico aparecía una y otra vez, 7:21. No sabía qué significaba, pero sabía que importaba. Creo que ahora Jesús me estaba preparando con dulzura y paciencia. No intentaba asustarme, sino llamar mi atención. Y aún así, dudaba. Si estás viendo esto y también has estado ignorando esos pequeños empujoncitos, quizás este sea tu momento. Ojalá alguien me hubiera dicho que escuchara antes,
porque lo que vino después fue demasiado fuerte para ignorarlo y demasiado hermoso para justificarlo. La primera vez que lo vi, pensé que estaba soñando. Estaba echando una siesta después de comer. Ni siquiera fue un sueño profundo, solo un instante en el que me quedé dormido. De repente, me encontré en una costa inmensa, pero no se parecía a ninguna playa que hubiera visitado. Estaba fría, vacía, silenciosa, y en el horizonte se veía una pared de agua. No se movía rápido, pero sabía que venía. Podía sentir el suelo temblar, aunque no se oía ningún sonido. Me desperté sudando, con el corazón latiéndome con fuerza, y me dije, es solo un sueño, quizá algo que comí, quizá estrés. Pero entonces volvió a ocurrir. Y otra vez. Siempre era la misma visión, la misma playa fría, la misma ola gigante, y siempre estaba allí de pie viéndola venir. Una noche intenté quitármelo de encima. Me quedé despierto hasta tarde. Incluso oré, pidiéndole a Dios que lo detuviera. Pero en lugar de silencio, oí la palabra, vela. Solo eso, una palabra. No sabía qué significaba entonces, pero ahora sí. Y quiero detenerme aquí y preguntar, ¿alguna vez han tenido un sueño que no los dejaba en paz? ¿Una visión que se repetía por mucho que intentaran olvidarla? Si es así, quiero saberlo, comenten abajo. Hablemos de ello. Porque quizá no estemos locos. Quizá se nos esté mostrando algo. En aquel entonces todavía dudaba. Pensaba que estaba siendo dramático, hasta que una tarde cualquiera, todo cambió. Durante un simple momento de oración, ese sueño, esa visión, como quieran llamarla, no me dejaba en paz. Incluso despierto, el recuerdo me atormentaba. Entraba a la cocina y veía el océano en mi mente. Miraba el reloj y sentía ese temblor en el pecho, no miedo, sino la consciencia de que algo se estaba gestando. Una vez le dije a mi hermana, sigo viendo olas en mis sueños. Se rió y dijo que quizá necesitaba unas vacaciones. Yo también me reí, pero por dentro no reía, porque para entonces ya lo había visto 5 veces. Siempre lo mismo, playa fría, ola gigante, silencio vacío, y siempre sabiendo que no era solo agua. Era un mensaje. Una advertencia. La 5ª vez, recuerdo haber llorado en sueños. Ni siquiera sé por qué. Fue como si mi alma reconociera algo que mi mente no podía explicar. Esa noche me desperté y susurré, está bien, Jesús, te escucho. Creo que eso fue todo lo que necesitó. Porque tan solo 2 días después, durante el momento más sencillo de oración, sin iglesia elegante, sin música sacra, solo yo en mi sala, sucedió. No fue un sueño, ni una visión, sino algo real. Ahí empieza la siguiente parte. Era domingo por la tarde, nada del otro mundo. Las ventanas estaban abiertas y el viento afuera era suave, casi demasiado silencioso. Acababa de doblar la ropa. Me senté, con las manos en el regazo, y cerré los ojos para orar como lo había estado haciendo últimamente. Ni siquiera una oración larga. Simplemente dije, Jesús, estoy aquí. Háblame. Fue entonces cuando sucedió. Algo cambió. Mi cuerpo no se movió, pero mi conciencia sí. Flotó. No se elevó hacia el cielo ni nada dramático, simplemente se deslizó suavemente, como si se tumbara en una nube, si es que eso tiene sentido. No sentí miedo. Ni siquiera sorpresa. Todo se volvió dorado. El aire se sentía denso, pero no pesado, como si el amor mismo tuviera textura. Ya no oía pájaros ni viento. Solo un zumbido sordo que parecía vibrar por todas partes. No sabía si era un sonido o una sensación. Y entonces, frente a mí, el mundo empezó a cambiar. Ni ángeles, ni truenos, ni trompetas, solo una presencia. Y supe que era él. No habló de inmediato. No lo necesitaba.
Pude sentir el mensaje antes de que dijera nada. Si alguna vez te has sentido tan profundamente reconfortado, tan plenamente conocido, así es como te sentiste. Entonces él habló. Dijo, tengo algo que mostrarte. Y con eso, la visión regresó. Pero esta vez, no era un sueño. Era vívido, vivo, moviéndose a mi alrededor como si estuviera dentro de él. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, la ola. Y esta vez, no venía sola. Esto era diferente a todos los sueños anteriores. No estaba acostado en la cama. No me estaba quedando dormido. Estaba rezando, sentado, completamente despierto, completamente consciente. Pero me fui. Sé que lo hice. Podía verme allí sentada como una observadora, tranquila y quieta, con las manos juntas y los ojos cerrados. Pero estaba en un lugar completamente distinto. Y era tan claro, tan brillante. Vi cada grano de arena, cada destello del agua. El viento soplaba lentamente, como si el aire mismo contuviera la respiración. Quiero ser cuidadoso al describir esto. Sé cómo suena, pero debo decirlo claramente. Creo que Jesús me permitió ver lo que viene, no como castigo ni para asustar a nadie, sino para advertirme y prepararme. Mientras estaba allí, en ese otro lugar, giré la cabeza y vi la costa de Japón. No sé cómo la reconocí. Nunca había estado allí. Pero mi alma lo sabía. Podía ver edificios de la ciudad a lo lejos. Podía sentir la atmósfera. No era solo agua. Era energía que crecía, se acumulaba, y luego una pausa. Justo antes de que la ola se moviera, volví a oír la voz. Esta vez, más firme. No han escuchado, pero algunos lo harán. Esa frase aún resuena en mí. No se trataba de miedo. Se trataba de amor. Él sigue extendiendo la mano, sigue llamando, sigue esperando que alguien, en algún lugar, le abra el corazón. Si estás viendo esto y sientes que el mundo se vuelve más ruidoso, extraño y frágil, no te equivocas, pero tampoco estás solo. Quizás tú también hayas sentido esa voz interior intentando contactarte. Comenta abajo si es así. Comencemos esa conversación. Nunca se sabe quién necesita escuchar tu historia. No hice preguntas. No tenía por qué. Sabía que me estaban mostrando algo importante y que debía recordarlo. Mientras observaba la costa, volví a oír la voz. Suave, fuerte, profunda. Mira lo que viene. Solo esas 3 palabras, pero contundentes. Ni pánico ni miedo, solo urgencia. Y entonces empezó. El océano se retiró. ¿Conoces ese momento antes de que una ola rompa? Esa quietud, ese extraño retroceso del agua, eso es lo que vi, pero a escala global. Era como si el mar estuviera inhalando. Miré hacia arriba y el cielo cambió de azul a un gris apagado. Sin truenos ni viento, solo un silencio inquietante. Y entonces la ola empezó a subir. No pude verla toda a la vez. Se extendía demasiado lejos en el horizonte, kilómetros de largo, más alto que cualquier edificio que haya visto. Y, sin embargo, no tenía miedo. No de la forma que esperabas, porque incluso en medio de todo, lo sentí a mi lado. Volvió a susurrar, todavía tienen tiempo. Esa parte me impactó. Me giré y vi gente caminando por la calle, mirando sus teléfonos, riendo, completamente inconscientes. Y me di cuenta de que no se trataba solo de agua. Se trataba de distracción. De la facilidad con la que nos dormimos ante las cosas que más importan. Y quizás por eso me enviaron de vuelta con este mensaje. No para asustar, sino para despertar corazones. Si estás viendo esto, quiero preguntarte, ¿qué crees que quiso decir con ver lo que viene? Deja un comentario. Comparte tu opinión. Porque esto no se trataba solo de Japón.
Era algo más grande. Lo vi todo. Era la costa este de Japón. Podía ver el horizonte de Tokio a lo lejos, pero no estaba en la ciudad. Estaba cerca de una zona rural, un lugar tranquilo con hierba alta y edificios dispersos. Veía barcos de pesca a lo lejos, algunos anclados, otros a la deriva lentamente con la marea. Entonces la ola empezó a moverse, lenta al principio, luego más rápida, elevándose por encima de todo. Pero lo que me impactó no fue la altura. Fue la presencia. No parecía agua. Parecía una fuerza, como si algo antiguo se hubiera desatado. Podía sentir la tristeza en la atmósfera, no miedo. Tristeza, como si la tierra misma llorara. Y entonces, justo antes de que la ola tocara tierra, todo se detuvo como si alguien hubiera congelado la imagen a tiempo. Jesús volvió a hablar. Dijo, este no es el final. Es el despertar. Ese momento se sintió sagrado, como si estuviera grabado en mi alma. Entonces parpadeé y de repente estaba al otro lado del mundo. Y lo que vi después fue Rusia. Y la ola aún no había terminado. No fui caminando. No volé. Pero en un instante, estaba en otro lugar. La costa era diferente ahora. Más fría, más dura. El cielo gris se cernía bajo y el viento era cortante. Podía ver acantilados a lo lejos, un terreno rocoso e irregular. Y la gente también parecía diferente. Abrigos gruesos, ojos pesados, corriendo en silencio como si supieran que algo andaba mal, pero no quisieran admitirlo. Y entonces llegó el agua. Esa misma ola, la que había visto surgir cerca de Japón. Había llegado hasta aquí, no físicamente, sino espiritualmente. Era la misma energía. No era solo un tsunami de agua. Era una ola espiritual, una fuerza destinada a purificar, despertar y despertar algo ancestral en ambos lugares. Y de nuevo, la voz resonó, un país lo sentirá en el cuerpo, el otro en el espíritu. No estaba seguro de qué significaba eso, pero sabía que era importante. Era como un mensaje superpuesto en símbolos destinado a ser decodificado por el corazón, no por la mente. La gente empezó a levantar la vista uno a uno, como si sus almas presentieran algo, aunque sus ojos aún no lo hubieran visto. Podía sentir esta verdad, como si Dios dijera, intento alcanzar tanto a los fuertes como a los dormidos, a los ruidosos como a los ocultos. Y entonces la escena se congeló de nuevo. Todo se detuvo a mitad de camino. Fue entonces cuando se giró hacia mí. Estaba de pie junto a mí, no en forma física, pero supe que era él. No por la barba ni la túnica, sino por cómo todo a mi alrededor respondía a su presencia. El viento amainó, el mar se calmó, incluso el cielo se suavizó. Y entonces me miró, no con los ojos, sino con esa comprensión. Dijo mi nombre, Rachel. Solo oírlo decirlo me hizo temblar las rodillas. Era como si me conociera desde tiempos inmemoriales. Dijo, no temas lo que viene. Teme el silencio de quienes no escuchan. Esa frase me conmovió profundamente porque me di cuenta de cuántas veces no había escuchado. De cuántos momentos ignoré esos empujoncitos. De cuántas veces me dije, ahora no. Cuando sentí su llamada, no estaba enojado. No estaba decepcionado. Estaba desconsolado. No por él, sino por nosotros, por los que están demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado dolidos. Entonces me tocó el corazón, no físicamente, sino espiritualmente. Y una calidez me invadió como un fuego que no quema. Dijo, se te ha mostrado esto no porque seas especial, sino porque estás dispuesto. Esa parte me impactó porque significa que no tienes que ser perfecto. No tienes que ser profeta. Solo tienes que estar dispuesto. Si estás escuchando esto, quizás tú también estés dispuesto. Quizás te esté llamando como me llamó a mí. Y no tienes que estar listo.
Solo ábrete. Deja un comentario si alguna vez has sentido esa misma llamada. Me encantaría escuchar tu historia también. Le pregunté, no con palabras, sino con el corazón, ¿por qué estos dos lugares? ¿Por qué Japón y Rusia? Y la respuesta no fue política ni científica. Era profundamente espiritual. Dijo, ambos cargan con antiguas heridas. Ambos esconden verdades bajo muros de silencio. Luego me mostró escenas. Japón de luto, no por la guerra, sino por la desconexión. Familias desconectadas, corazones apesadumbrados por el perfeccionismo y un dolor silencioso. Luego Rusia, fuerte por fuera, pero sola por dentro. Personas con cargas espirituales de las que nunca hablan. Generaciones de pesadumbre. Esta ola, dijo, no es solo de agua, sino de recuerdo. Estoy removiendo lo que ha estado enterrado. Me dijo que ambas naciones tienen llaves, no llaves de poder, sino códigos espirituales ocultos en la gente común, en ti y en mí. Y que lo que viene no pretende destruir, sino revelar. Esa palabra se me quedó grabada, revelar. Porque lo oculto no puede sanar. Y empecé a ver que estas visiones no se trataban de un desastre. Se trataban de una invitación. Una invitación a regresar, a reconectar, a recordar quiénes somos realmente. Si esto te resuena, aunque sea un poco, por favor comparte tu opinión en los comentarios. Creemos un espacio para hablar de estas verdades espirituales, porque creo que muchos recibimos estas ondas de diferentes maneras. Y quizás tú también tengas una clave. Después de que la ola y las visiones se desvanecieran, el mundo a mi alrededor cambió de nuevo. De repente, ya no estaba en ninguna costa. Estaba en un lugar completamente nuevo. Era un amplio campo dorado con un viento suave y hierba alta que brillaba como seda al sol. El cielo era de un pálido lavanda, sin sol a la vista, pero todo brillaba. Y lo sentía aún a mi lado. Este era un lugar de enseñanza, no de advertencias, sino de sabiduría. Dijo, así se siente la paz cuando no cargas con lo ajeno. Me quedé allí, respirando profundamente, y me di cuenta de que había estado albergando tantos miedos, arrepentimientos y expectativas que nunca me correspondieron. Me mostró con dulzura los rostros de personas a las que nunca había perdonado, errores que no había superado, dudas que no había expresado. Me dijo, déjalas ir. No regresas vacía. Regresas más ligera. Y tenía sentido. Toda esta experiencia no se trataba solo de una profecía. Se trataba de purificar, de hacer espacio para lo que realmente importa. Y quiero decirle esto a quien esté escuchando, no tienes que esperar una visión para soltar lo que te agobia. A veces, la paz no llega cuando las cosas se arreglan. Llega cuando dejas de aferrarte a todo con tanta fuerza. Respira ahora mismo. Suéltalo. Ahí es donde empieza. En ese campo apacible, Jesús dijo algo que jamás olvidaré. El mundo no está siendo castigado. Está siendo advertido con suavidad por ahora. Lo dijo con tanta misericordia, como un padre que despierta suavemente a su hijo dormido. Sin miedo, solo verdad. Me mostró una serie de luces esparcidas por la tierra. Algunas brillaban intensamente, otras eran tenues, algunas se habían apagado por completo. Comprendí que eran personas, almas. Algunas estaban despiertas, otras apenas se mantenían, y algunas habían perdido la conexión. Cada visión, cada sueño, cada momento de silencio es mi llamada, dijo. Pero muchos han aprendido a vivir con el ruido. No me oyen. Eso me impactó mucho porque había vivido así durante años. Siempre ocupada, siempre navegando, siempre cansada. Pero en el fondo ansiaba algo más profundo. Continuó, no me impongo a los corazones. ¿Invito? Susurro. Y quienes escuchan llevarán luz a la oscuridad. No se trataba de ser perfecto.
Se trataba de estar dispuesto. Me miró de nuevo, su presencia era cálida como la luz del sol. No eres el único a quien he mostrado. Otros también hablarán y sus voces se extenderán como olas. Quizás, solo quizás, eso te incluya a ti. Si alguna vez has sentido ese susurro interior, por favor, comenta. Creo que Jesús está tocando suavemente a más corazones de los que imaginamos. En cuanto regresé a mi cuerpo, todo a mi alrededor parecía normal. Los mismos ventiladores de techo giraban sobre mí. Mi Biblia seguía en mi regazo. La brisa del exterior seguía filtrándose entre las cortinas, pero yo no era la misma. Recuerdo estar sentado allí en silencio durante lo que parecieron horas. Tenía las manos calientes. La cara húmeda por lágrimas que no recordaba haber llorado. Mi corazón estaba lleno y temblando a la vez, y el primer pensamiento que me vino ¿fue eso real? Se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Pero aún así, mi mente humana lo cuestionaba. Fui a la cocina, preparé té, me lavé las manos, cosas normales. Pero ya nada parecía normal. Era como si hubiera visto tras la cortina, y ahora no podía dejar de verlo. Al principio no se lo conté a nadie, ni siquiera a mi marido. Simplemente me senté a pensarlo, lo anoté todo. Cada palabra, cada color, cada sentimiento. No quería olvidarlo. Esa noche, volví a orar. Pero esta vez no pedí respuestas. Solo dije, gracias. Una y otra vez. Porque, fuera una visión, un sueño o un instante trascendental, me cambió. Y eso fue suficiente para creer. ¿Alguna vez has tenido un momento que se sintió más real que la realidad misma? Me encantaría saberlo. Comparte tu historia en los comentarios. Empecemos a construir algo sagrado juntos. A la mañana siguiente, estaba preparando el desayuno. Huevos, tostadas, nada del otro mundo, cuando oí la televisión en la sala. Mi marido tenía las noticias puestas y me quedé helada. Hablaban de actividad sísmica en la costa de Japón. Algo sobre el aumento de la presión submarina, posibles alertas tempranas. No había ningún tsunami oficial, pero algo se movía. Me temblaron las manos. Entonces el reportero mencionó un extraño cambio atmosférico que también se estaba rastreando cerca de la costa rusa. De nuevo, no era una noticia importante, solo rumores científicos iniciales. Pero para mí, fue una confirmación. No porque la ola hubiera golpeado, sino porque aún no lo había hecho. Y Jesús había dicho, aún tienen tiempo. Sabía en el fondo que estaba relacionado, no por miedo, sino espiritualmente. Más tarde ese día, abrí mi teléfono y lo primero que apareció en mi muro fue un artículo titulado Despertar espiritual en Japón, el auge de la fe tras el silencio. Me quedé sin aliento. Era como si el cielo hubiera entrelazado fragmentos de verdad por toda la tierra, y yo simplemente hubiera podido vislumbrar el patrón. Fue entonces cuando lo supe. Ya no podía callarme. Esto no se trataba solo de mí. También era para alguien más. Quizás incluso para ti. He esperado semanas para hablar. No sabía cómo. No sabía si debía hacerlo. Pero cada día, desde entonces, he sentido este suave empujón. Alguien espera. Así que aquí estoy. No como predicadora, ni como profeta, solo como Rachel, una mujer que oró un domingo tranquilo y vio algo que la cambió para siempre. Comparto esto porque creo que Jesús sigue hablando. No solo a través de grandes milagros, sino a través de pequeños corazones rendidos, a través de susurros en el silencio, a través de sueños que no se dejan ir. Quizás tú también hayas tenido esos momentos, pero los hayas ocultado. Quizás sentiste que no estabas calificado, que nadie te creería. Amigo, me pasó lo mismo. Pero si este mensaje llega aunque sea a una sola persona que diga, yo también he visto esa ola. O,
Lo he oído llamarme. Entonces valió la pena. Esta es tu invitación a no entrar en pánico, sino a hacer una pausa, respirar, escuchar, preguntarle, ¿me estás hablando? Porque si preguntas, él responderá. Y si sientes algo al escuchar esto, paz, lágrimas, curiosidad, te invito a compartirlo en los comentarios. No para mí, sino para ti y para quien esté escuchando ahora mismo. Antes de que esto sucediera, pensaba que las señales de Dios eran solo para la gente santa, pastores, profetas, los que tenían micrófonos. Nunca pensé que a una mujer común como yo, alguien que doblaba la ropa, hacía la lista de la compra y se preocupaba por las facturas, se le mostraría algo tan importante. Pero esto es lo que he aprendido, el cielo no necesita gente perfecta. El cielo habla a los corazones dispuestos. Y las señales están por todas partes. Están en el dolor que sientes cuando sabes que algo no anda bien en el mundo. Están en los sueños repetidos, los escalofríos repentinos, los números que aparecen una y otra vez, la voz silenciosa cuando menos te lo esperas. Están en las personas que se cruzan en tu camino de repente y te dicen justo lo que necesitabas oír. Están en tus momentos de quietud, cuando el mundo está lo suficientemente tranquilo como para que tu alma finalmente hable. Creo firmemente que Jesús nos habla constantemente. La pregunta es, ¿estamos escuchando? No necesitas ser perfecto. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas decir, Señor, si me hablas, estoy aquí. Te escucho. Inténtalo. No para mí. Para ti. Incluso ahora, mientras hablo esto, creo que a alguien que me escucha se le pone la piel de gallina, quizá hasta se le saltan las lágrimas. Y no soy yo, es él. Si algo te remueve por dentro, por favor, no lo ignores. Hagamos de la sección de comentarios algo sagrado, algo real. ¿Tú también has visto señales? ¿Sentiste empujoncitos? ¿Tuviste sueños inexplicables? Hablemos de ello. No estás solo. Te lo prometo. Sigo siendo humano. A veces sigo despierto y cuestionándome las cosas. Sigo distrayéndome, sigo preocupándome, sigo pensando demasiado. Pero después de esa experiencia, algo es diferente. Sé que Jesús es real. Sé que habla. Sé que intenta llegar a los corazones con dulzura, de forma personal y hermosa. Y quizás esto nunca se trató solo de Japón o Rusia. Quizás se trate de todos nosotros, de despertar, de liberarnos de todo lo que nos mantiene entumecidos. Este no es el fin del mundo. Es el comienzo de algo nuevo, una suave advertencia, una llamada de amor, un reinicio. Y por eso grabé esto para ti. Si todavía estás aquí escuchándome, gracias. No lo tomo a la ligera. Quiero preguntarte, ¿de verdad, te conmovió algo de esto? Aunque sea solo una frase. Si así fuera, ¿dejarías un comentario abajo? No solo por mí, sino por alguien que esté leyendo esto, inseguro, con miedo de creer que ha sentido algo similar. Tu voz podría ser la confirmación que alguien más necesita, igual que ese titular fue mío. No tengo todas las respuestas. Sigo procesando esto día a día, pero sé que ya no puedo callarme. Y quizá tú tampoco debas hacerlo. Así que tómate esto como un permiso. Permiso para hablar, permiso para sentir, permiso para tener esperanza, permiso para volver. Porque no importa cuán lejos nos desviemos, en el momento en que volvemos nuestro oído hacia Jesús, Él ya ha estado esperando.